Bien, seguimos. Seguimos estudiando la historia del hijo pródigo en su contexto. Estoy compartiendo pequeños fragmentos, poco a poco te voy a ir contando un poco de historia, un poco de contexto, para que vayas comprendiendo a lo largo y a lo ancho de todas las escrituras, porque es largo, pero sé que lo vas a comprender poco a poco. Déjame que tome un matecito en esta mañana. Pero quiero ayudarte a comprender de una manera bien sencilla la historia del hijo pródigo, para que no pensemos más de que es solamente para aquellos que se fueron de la iglesia y yo estoy dentro de una iglesia y yo no soy pródigo. Vamos a ver. Entonces, te decía en el video anterior de cómo se comportó Israel. Israel no cumple, Israel rompe el pacto, Israel cae en adulterio espiritual. El Eterno se enoja, pero su enojo dura poco, como lo conocemos. Y todo lo dejó profetizado. Es una historia extremadamente apasionante de amor, de mucha misericordia, como lo es Él. Pero necesitamos comprenderlo. Necesitamos comprender. Entonces, retomando. La historia del hijo pródigo. Un padre con dos hijos. Un hijo, el hijo mayor, que siempre se quedó al lado de él, que no malgastó la herencia. Representa el pueblo judío, la casa de Judá como le conocemos. Pero había un hijo menor que le pide la herencia, los bienes, y el padre le dio. No hay problema con eso, le dio. Y decidió irse de al lado del padre. Dice, a tierras lejanas. Entonces, ¿qué representa esto? Representa las naciones, representa que su pueblo está en medio de una religión, y que poco a poco fue adoptando las costumbres, las tradiciones que están en esas naciones. ¿Y qué pasó? El hijo deja de ser hijo, porque pierde identidad, pierde su idioma, pierde todo, va perdiendo, porque al mezclarse entre las naciones se vuelve gentil, se vuelve pagano, adopta las comidas, la moda, las costumbres, las tradiciones, el vocabulario, la vestimenta, y deja de ser hijo. Deja. Voy a ir leyendo y voy a ir desglosándote poco a poco para que vayas comprendiendo. Entonces dice, ¿qué es lo que pasó? Llegó un punto que cayó una hambruna en esa región. De repente vino hambre. Y resulta ser que ese hijo menor empezó a gastar y a malgastar todo lo que el padre le había dado, y cayó hambre. Y ahí empieza a tener necesidad. Empieza a tener necesidad. Entonces dice, se fue y se apegó a uno de los ciudadanos de aquella región, lo cual le mandó a una granja a dar de comer a los cerdos. ¿Qué representa eso? Representa a su pueblo, que se encuentra en medio de las naciones, en medio de los países paganos, de las culturas, las tradiciones, todo. Y se acostumbra, se adapta. Pero dice esto, escuchen, como ya empezó a gastar todo y se vio en necesidad porque ya no tenía nada, y
resulta ser que cae hambre. Entra a haber hambre, hambruna. Y dice que él deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Representa a su pueblo, que está... Representa el pueblo del Eterno, llámese iglesia, cristiandad, que se encuentra dentro de las religiones y que desea alcanzar, quieren llenar su estómago, pero no se sacian. Porque estar en el lugar incorrecto, comiendo incorrectamente comida de cerdo, lo anhela, pero no se llena. Pero dice que hay un momento que recapacita y vuelve en sí. Y a eso que yo le llamo el despertar. Dice que hay un momento que recapacitan y vuelven en sí. ¿Y qué dice? Reconoce. ¡Wow! Dice, cuando en la casa de mi padre tienen abundante alimento, pero yo aquí estoy padeciendo de hambre. Vamos a entender. Entonces, ¿qué va a pasar con la cristiandad? Va a llegar un punto, el despertar de la conciencia implica que se encuentra sumergido dentro de una religión, llámese iglesia, denominación, concilios, asambleas, como se llame. Va a llegar un punto que no se sacia, no se llena, quiere, lo anhela y está ahí. Y entonces llega un punto en que dice, no, pero en la casa de mi padre, ¿qué representa la casa de mi padre? Representa el lugar de donde yo nunca debía haber salido. Representa la herencia que yo malgasté, representa el pacto que yo rompí. Por haber decidido estar entre las religiones, elegir solamente conformarme y creer que, bueno, la gracia nomás, Jesús, y estoy dentro de una iglesia y me conformo con esto, pero resulta ser que la mezcla provoca que no me sacie, que no me llene. Y yo anhelo estar, anhelo, porque yo reconozco que en la casa de mi padre, ¿y qué representa la casa de mi padre? Representa una vida de pacto, una vida de herencia, una vida de plenitud que solamente te lo da a través de las bendiciones que llegan a través de la obediencia de estar en pacto, alineados. Entonces, ¿qué dice? Llega un momento que él vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Toma de decisiones. Primero entra en un despertar. Después hay una toma de decisiones. Me levantaré y acudiré. Pero ¿qué también hay? Hay un convencimiento de pecado. O sea, eso implica un correr de los velos porque se reconoce, se ve la condición de pródigo. Estoy pródigo, estoy sucio. Dejé de ser hijo, no tengo herencia, malgasté todo. Estoy dentro de una religión donde no me sacio, no me lleno. Entonces dice, reconozco y vuelvo a mi padre. Y cuando vuelvo, y el padre lo reconoce y lo va a abrazar y todo, dice, Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo. Porque lo gasté todo, lo despilfarré. No entendía que me llamabas, no entendía lo que era estar en pacto. No entendía lo que era, lo que tú